a dar más estrés hablar de pitch. ¿Por qué te da náuseas hablar de pitch? Porque estás preparando tu pitch, ¿qué sientes? Solo dime qué sientes, ¿por qué es tan difícil armar el pitch? Asha, por favor. Dime. ¿Me están presionando? No, no te estoy presionando. Bueno, pileros, y qué mejor que Julia Moterán, que es la persona encargada por Yesma, que en esta zona de todas las startups que vamos a cambiar el futuro, Exacto. pues tengamos un ambiente, nos conozcan los inversionistas, allá. ¿Qué estás buscando con el Discovery Area de este punto? Julia, bienvenida. Pues, gracias. Pues un poco el objetivo de Discovery Area es para todos los asistentes de descubrir, Sí. ¿no? Y la tecnología que será lo que mandará en 4 años, dentro de 4 años. En particular, queremos que sea un poco el centro neurálgico Sí. del evento, donde startups, inversores, comunidades, instituciones puedan venir aquí, conectar entre ellos, y por eso hemos diseñado toda una serie de actividades, qué bien. entre las cuales mentoring session, one-to-one meeting, office hours y pitching sessions. Oh, fantástico, Julia. Y puedo preguntarte un consejo para las personas que vamos a hacer nuestro pitching. Un consejito, danos unos tips. Un consejito, pues Sí. cuidar mucho las slides. Sí, sí. Primero, ¿Qué quiere decir eso, cuidar las slides? no demasiado, no mucho texto. Ok, La sí. slide tiene que soportar lo que tú dices, no tiene que distraer Sí. el audience. Y después entrar en los 3-4 minutos máximo, porque un inversor se aburre. Si Sí. no consigues explicar tu producto en 3 minutos, es decir que tienes un problema en tu producto. Sí. ¿Y qué más? Sonreír ¿Qué y sonreír? escuchar a las Ok. preguntas. Sí. Bueno, eso es, o sea, es actuar con naturalidad. Exacto, totalmente. Pero ¿cuáles son las preguntas más comunes y en las que todos nos rajamos? Pues a menudo los emprendedores se olvidan de decir cómo hacen dinero. Oh my God. Sí, entonces una de las preguntas es, sí, pero ¿cómo haces dinero? ¿De dónde, dónde está tu revenue? Otro que se olvida mucho es no mencionar el panorama de tus competitors. Eso es una algo mal. pregunta. Todos porque- tenemos competidores. Exacto, porque si no tenemos competidores, es decir que hay un porqué. Sí, Estamos en una época que hay muchas ideas y no podemos pretender que tenemos la única. Algo similar tiene que existir, ¿no? Y ¿qué más? El equipo, eso es muy importante. El team, sí. Bueno. Mencionar que tienes un team muy fuerte, preparado, competente y que tenga sinergia. Perfecto. ¿Y tú qué has visto? ¿Qué es lo que más le gusta a un inversionista? ¿Qué es lo que más las startups que has visto acá que llegan y van directo a llamar la atención de inversionista? ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que más atrae? Yo creo, sobre todo cuando un pitch es muy claro, que cubre todas las preguntas y las básicas por lo menos, y que demuestra que la persona que hace el pitch conoce muy bien su producto y tiene muy claro el objetivo. Perfecto. Eso, y claro, seguridad en la escena. Seguridad. Claro, cuando alguien es un poco tímido o es excitante, se pierde una slide y pánica, eso ya... En ese caso a veces es mejor no usar slides, porque es que el slide te puede traumatizar. Sí, o sea, si no necesitas slides, pues perfecto. Sí. La slide te ayuda a no perderte Del pitch, del orden. Exacto. Y repito, tiene que ser un soporte visual, Sí. no tiene que distraer. El inversor escucha a ti, no va a leer. Perfecto. Si empieza a leer ya no te escucha más. No, tienes Entonces es inútil que estés ahí. Bueno, ¿cuántas startups están acá? Me parece sobre las 150. Wow. Sí. ¿Y cómo escogieron las startups que van a presentar los pitch? Hemos hecho una selección, una parte fue hecha por nuestros inversores, una parte por nosotros. Bueno, estamos en ese grupo y Qué bien. nos toca el próximo 23.
Y bueno, voy a pedir aquí ayuda porque es la primera vez que vamos a hacer esto y nos pone un poquito Pues nerviosos. seguro que irá muy bien. Bueno, muchas gracias, Julia. A ti mucha suerte. Gracias, gracias. Adiós. Chao. ¿Quién está de pichi? Thank you so much, Daniel. Any questions for Daniel? Asha. Feel free to come forward with questions now, Daniel. Pitching. Lo has hecho muy bien. Ahí estamos. Cuéntanos, por favor. Un consejito. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? Bueno, me he sentido muy nerviosa, pero realmente yo utilizo los nervios para poder tirar todo lo que llevo dentro. Me he sentido cómoda realmente porque es un escenario pequeño, un contexto muy familiar, entonces veía que la gente me estaba atendiendo y ha sido súper. Pues que habías que mucha energía, mucha fuerza, les pusiste toda la fuerza. Hiciste mucho énfasis en la mujer. ¿Por qué? Porque al final creo que somos minoritarias en el sector y creo que es una diferenciación muy grande el que nuestro equipo esté liderado por mujeres y creo que es algo que nos diferencia de otras startups a la hora de pedir plata, por ejemplo. Un consejo para el pitching de las personas que vienen por primera vez. Pues para mí el mejor consejo es que lo tengas muy bien preparado. Hay que entrenar el pitch. No es una cosa que sepas más o menos, tienes que saberla muy bien, porque en el directo pueden pasar muchas cosas. Se te apaga la televisión y no tienes slides y tú tienes que saber salir de ahí y seguir adelante con el pitch. Entonces ensayar mucho para mí es clave para hacerlo bien y estar más tranquilo. Ay, muchas gracias. Te vemos pitching. Nacha, ¿estás ansiosa? Ahora con esto y Coca-Cola. Ok, Acha, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue en ese pitch? Lo hiciste muy bien. Bueno, es tu primera experiencia, tu primer pitch. Cuéntanos qué sentiste. Bueno, gracias porque me sentí muy nerviosa. Olvidé decir algunas cosas, entonces puedo mejorarlo, pero creo que eso es con práctica y sí, eso fue mi primera vez. Entonces espero que el próximo evento estoy mejor. Bueno, no, personalmente creo que lo hizo muy bien. Ha vencido todos los temores, todos los miedos, persigue sus sueños. Acha, consejos para un buen pitching. Bueno, los consejos serán que tengan una buena guía, una estructura. Si alguien es un poco más tímido como yo, pues hagan lo que les funciona. Eso es lo más importante porque se ve, creo que se ve cuando alguien está muy nervioso, se ve. Entonces, lo que funciona para una persona no siempre funciona para otra. Entonces, lo que sientes más cómodo, hay que hacer eso. Ay, bueno, entonces, Pilero, chao. Espero que chao. toda esta enseñanza de pitching te haya servido para tu competencia startup. Chao, Y chao. síganos en Plenix. Sí, seguro. Bien, somos pileros. Been through it myself, it's tough and come on, you can't do it, don't do it for the profit though, chase that love. Lay back, relax. Lay back, relax. Lay back, relax. Get the lights down low and lay back. This is how we roll. Know that when the job's done, we relax. Lay back, relax. Get the lights down low and lay back.